Muy buenas tardes para todos. En nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, les damos una muy cordial bienvenida. La verdad es que nos enorgullece y nos llena de alegría que nos esté acompañando tanta gente en este evento. Sabemos que la información exógena se ha convertido en una de las principales herramientas de fiscalización de la DIAN y cualquier actualización normativa implica retos importantes no solamente para los contadores, para los revisores fiscales, para los empresarios y para los responsables tributarios. Por eso este encuentro busca brindar claridad frente al comunicado 53 y las resoluciones vigentes aplicables al año laborable de 2025, permitiendo entender su alcance, su impacto y su corrección y aplicación. En este espacio nos estará acompañando el doctor Pedro José Blanco Cárdenas. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Inca de Colombia y especialista en administración pública de la ESAP. Laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales durante 39 años, donde se desempeñó en diferentes cargos, entre ellos como director de asistente en tecnología y jefe de servicio informático. Es conferencista en temas informáticos tributarios, docente en varias facultades y posgrados del país y de varias universidades y reconocidas instituciones académicas de toda la nación. Coautor del libro Vía Tributaria para la elaboración de la declaración de renta e información exógena, editado y publicado por el ICET. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales como ICET Colombia. También para que agreguen a sus celulares nuestro número celular o nuestro número WhatsApp 300-651-9641. 300-651-9641. Allí nuestro equipo estará atento a sus inquietudes. También les queremos contar que la grabación de este evento, para los que se inscribieron, quedará en la página, porque a partir de mañana en la tarde se las colocaremos en la página. Y para todos los demás estará en YouTube. Es muy importante, es demasiado importante esta actualización, o este punto es muy importante porque ya prácticamente estamos sobre las declaraciones, perdón, sobre la información de Sócrates. Y esto que nos va a decir el doctor Pedro obedece clara y exclusivamente para lo que vamos a entregar prontamente. Así es que bienvenidos. Doctor Pedro, Ahorita, muy buenas tardes, noches para ti y para todos. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar hoy acá con ustedes. Un deber y una obligación desde el punto de vista, diría yo que hasta ético, porque pues obviamente considero que la gran mayoría de las personas profesionales que nos acompañan esta noche en un u otro momento estuvieron muy seguramente participando de los eventos de este tema de información exógena para el año agrario 2025. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿y entonces para qué, por qué estamos convocados? Pues Dorita ya nos hace la introducción. Yo diría que son dos eventos bien importantes. Uno, para todas las contadoras, todas las mujeres que están participando en este evento para de anticipar el Día de la Madre, la feliz día. Y el otro, pues obviamente, para simplemente es un tema muy importante de orientación frente a ese comunicado del 9 de abril del 2026 que en cierta medida nos cambia el sentido de la información exógena para el año grado de 2025. No se preocupen, es un tema más desde el punto de vista de revisar algunos aspectos que ya habíamos manifestado en charlas anteriores y ustedes muy seguramente están diciendo, pero es que el concepto 5103 no lo encuentro, ese prevalidado no está actualizado, eso no funciona, el concepto 5104 tampoco está, ese tema para
el tema que tenemos que reportar asociado a la presencia económica significativa que es tercera, las cuales esas compras hemos hecho en el 2025. Pedro me informó que iba a reportarlo en el 2025, pero no veo los conceptos. Efectivamente, eso es cierto. Esos conceptos no los vamos a poder reportar. No se van a poder, no se van a reportar por norma en año horario 2025, sino quedan ajustados para el 2026. Ese es el tema. Entonces, el cuestionamiento, el interrogante en este momento es, Pedro, y entonces, bien, muy seguramente vamos a ver que posiblemente que alguna parametrización que ustedes hayan hecho con la información ya, pues obviamente que ya la tienen lista, algunos conceptos posiblemente no van. ¿Por qué? Porque van a aplicarse a partir del año grable 2026. Eso, esa es la respuesta, pues obviamente el tono que nos da el comunicado 53, que ese es el que básicamente con él vamos a arrancar para empezar a revisar el tema, sobre todo la línea del tiempo de la normatividad que aparece desde el año 2023, pues el año 2023 de la resolución 162, 2024, 2025 y 2026, que pues obviamente en esa línea del tiempo nos quedan unas dudas muy fuertes por las razones a las cuales pues la DIAN se regresa y nos dice que la información exógena para el año grable 2025 debe tomarse con dos resoluciones. Ya lo vamos a ver. Perfecto. Listo, no hacemos más preámbulo, simplemente este es muy informativo. Por favor, tranquilos, no, yo sé que la gran mayoría de ustedes ya van muy avanzados con la información exógena. Queremos es ubicarnos para que, pues obviamente, con este, digamos, este deber, tanto de ICEF como mío, en el sentido de orientarlos y responder a los cuestionamientos que se han hecho en estos días. ¿Por qué no aparece eso? ¿Por qué no está esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con estos conceptos? Entonces, eso es lo que vamos a aclarar en este momento. Muy bien. Entonces, permítame, voy a compartir acá el escritorio y la pantalla. Vamos entonces a arrancar entonces básicamente es con el comunicado. Creo que es fundamental que estemos sobre el comunicado. Mira, este comunicado del 7 de abril, disculpe, no es del 9 sino del 7 de abril del 2026. Dice, en abril inician vencimientos para el reporte de información exógena año grave 2025. Perfecto, muy bien, muchas gracias por recordarnos. Entonces dice, recuerden que tienen que verificar sus plazos asociados según el NID para evitar congestiones y multas. Muchas gracias por reiterarlo, me parece importante. El reporte de información exógena es la base para la declaración de sugeridas y el control tributario en el país. Perfecto. Y acá pues nos informa la fecha de publicación y nos dice que la DIAN informa a la ciudadanía y empresarios y profesionales contables que a partir de este mes iniciamos los vencimientos. Entonces recordemos que arrancamos vencimientos a partir del 28 de abril, ¿cierto? En teoría, a partir del 28 de abril irían hasta el 13 de mayo, ¿de acuerdo? Con los grandes contribuyentes y del 14 de mayo al 12 de junio las personas jurídicas y naturales diferentes de los grandes contribuyentes. Vamos a ver que aquí hubo un cambio desde el punto de vista de la estructura el plazo para los grandes contribuyentes, los tres primeros grupos de obligados. Ya lo vamos a ver. Perfecto. Muy bien, por ahí está perfecto el tema. Paso seguido en párrafo siguiente, me habla de las herramientas de apoyo, cartilla de paso, la cartilla y los prevalidadores. Entonces aquí tenemos la primera coyuntura. El prevalidador año grave 2025 sí, salió hace más o menos unos 20 días o algo más y revisamos nuestro prevalidador y empezamos a cuestionarnos porque ese prevalidador prácticamente es muy parecido al prevalidador del año rural de 2024, muy parecido. Hay algunos cambiecitos, por supuesto, pero demasiado. Entonces, escribimos a la DIAN y le decíamos, señores DIAN, pues este prevalidador está incompleto, no está cumpliendo todos los requisitos asociados a la resolución 227 y 233. Entonces, por esa razón genera este comunicado la DIAN. Entonces, aquí habla de algunos plazos específicos para cumplir con la obligación de algunas entidades, algunos responsables específicos, como son la Registraduría Nacional de Estado Civil, que lo hace el último día hábil del mes de marzo, los ministerios de Cultura, que lo hacen los primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre,
tenemos los estados financieros consolidados y enajenantes, que se recuerdan ese formato 1032, que hay que reportarlo más tarde el último día hábil de junio, 30 de junio, dice 2026. Este es el único, 1032, para que lo tengan en cuenta. Solamente ese formato. Perfecto. Las alcaldías y los distritos sobre industria y comercio, que es a 31 de agosto como tal, ¿cierto? Perfecto. Y las entidades además recuerden que los contribuyentes que siguen habilitada la opción de reportar de manera voluntaria la información para los años 2021 y 2024, formularios 28, 23 y 28, 40. Ahora hablamos de ese tema. Me parece chistosísimo ese tema de la DIAN invitando a reportar información exógena en forma voluntaria, señores. Qué cosa. Eso es un chiste, pero mal contado. Muy bien. Marco normativo. Aquí, este sí es el dolor de cabeza. Señores, este es el verdadero dolor de cabeza. Entonces, en el marco normativo me dice, para este año grabable se deben atender las disposiciones de resolución 162 del 2023 y 188 del 2024. La entidad invita a todos los contribuyentes a consultar el portal institucional para verificar si cumplen con los topes de ingresos o condiciones jurídicas que los constituye como obligado a reportar este año. Muchos de ustedes de que están en sala muy seguramente se están cuestionando. Pedro, nosotros cuando estuvimos en tu charla no hablábamos de la 188 y la 162, hablábamos de la 233 y de la 227. Correcto. Entonces revisemos el siguiente párrafo. Tenga en cuenta que las modificaciones definidas en la resolución 233 del 2025 y 237 del 2025 relacionadas con los ajustes en formatos, especificaciones técnicas y criterios para reporte de información exógena tributaria aplicarán a partir del año grave 2026 de conformidad con el artículo 631 del Estatuto Tributario y las normas que lo reglamentan. Señores, quedamos pues obviamente en una condición un poco no tan clara, en el sentido de que vamos a revisar la línea del tiempo de todas las normalidades, de todas las normas desde el 2023 hasta el 2025, para que pues obviamente retomemos, retenemos esa línea del tiempo y definitivamente pues obviamente cumplamos con lo fijado en la norma y en este comunicado. Básicamente es eso. Entonces, arranquemos entonces con la línea del tiempo, que me parece que es lo más importante en este momento para que revisemos este tema. Uy, acá, perfecto. Permítame un segundito, permítame un segundito, subimos mm, esta presentación completa. Entonces, aquí tenemos la línea del tiempo para que revisemos qué fue lo que pasó con el comunicado, pero cómo nos lleva en síntesis hacia esas resoluciones. Entonces, decimos que aquí tenemos, básicamente aquí lo que tenemos es línea de tiempo del 2023, 2024, 2025 y 2026, ¿cierto? Sobre las modificaciones y aplicaciones que se dieron. Entonces, recordemos básicamente que eso para como motivación por parte de la DIAN, el motor del control tributario, y por qué razón la exógena y por qué la exógena no disminuye, a cambio aumenta. Entonces, y en el comunicado lo plantea, que se sigue, pues obviamente hay que cumplir con esta obligación, porque pues obviamente continúa trabajando con sus declaraciones sugeridas de renta y muchas veces IVA y retención en la fuente, que está tratando de salir con esas sugeridas para pues obviamente los cruces de información que hace día a día la DIAN y todo el tema de fiscalización más asociado. Pues ese es el cumplimiento y con ello es que nosotros somos conscientes que esa data, esa información la utiliza la DIAN correspondiente a toda esta obligación que nosotros realizamos año tras año. Bien, este esquemita, por favor traten de entenderlo, tratemos de mirarlo y lo vamos a mirar, porque pues aquí es donde generamos la conclusión sobre ese comunicado. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos obviamente, como bien lo planteo, cimientos y nuevos formatos 2023 y 2024 con la resolución 162, ¿cierto? Que es de octubre del 2023, que fue la norma base. Recuerdan que esa resolución, que cuando analizamos esa resolución para reportar la información año grave 2024, la primera sorpresa que nos llevamos con esa resolución es que decía que este grupo de responsables de información para año probablemente, digamos, estarán previstos
en la norma de la resolución 162, personas naturales, jurídicas y las demás entidades obligadas a reportar información exógena año grabable 2024 y siguiente. Recuerda entonces, ahí concluimos que esa resolución iba a ser una resolución base, como dice aquí, la norma base, porque hablaba del 2024 siguiente. Simplemente muchas resoluciones iban a modificar esas 162, pero siempre la íbamos a tener como base. La primera modificación que tuvo la 162, efectivamente, en el octubre del 2024 fue la 188. Perfecto, la 188. En el año 2024 trabajamos con la 162, pero esta 188 no hubo aplicación año grave 2024. Todas digamos, la gran mayoría de modificaciones, adiciones, eliminaciones que traía la 188 con respecto a la 162 aplicarían para año grave 2025, ¿cierto? 2025, ¿de acuerdo? Básicamente, ese fue el tema. ¿Qué introduce, digamos, un tema bien importante en la resolución 188? Esto sí es fundamental. Vienen dos grupos de obligados a reportar información exógena muy, muy, muy importantes y aparecen un grupo muy, muy amplio de formatos de la generación 28, los 2800 hasta 2840. Son esos nuevos formatos que bien lo planteamos en su momento, que no disminuye la información exógena, crece ostensiblemente para muchos responsables de información exógena. Perfecto. Esto es 2023-2024, que lo aplicamos año grave 2024. Algunas cosas quedaron para el 2020, algunos aspectos de la 188 para el 2025, pero otros aspectos se aplicaron en el año grave 2024. Perfecto. Bien, 2025. Entonces, 2025, lo que planteamos hacia la resolución única. ¿Por qué razón hacia la resolución única? Recordemos que el 23 de septiembre surge la resolución 227, única motivada, norma unificada en materia tributaria, de resoluciones tributarias. Resoluciones, tema tributario, resolución 227. Está el compendio, la compilación de absolutamente todas las resoluciones. Aquí inclusive en la parte inferior dice regulación tributaria, aduanera y cambiaria, pero 227 es única y exclusivamente tributaria para que lo tengan en cuenta. La DIAN debe generar resolución única en materia aduanera y única en materia cambiaria. Entonces, en este momento estamos solamente la 227 para el tema tributario. Esta resolución 227 en el 2025 fue modificada por la resolución 233 y resoluciones 237, que se aplican directamente a la 227. Perfecto. Pero la gran sorpresa es que toda esta estructura que se creó en el 2025 aplica a partir del año grave 2026. Es bien importante que lo tengamos en cuenta, pero digamos, ahí es donde está, pues obviamente el enfoque y la duda bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque la resolución 227 ya compiló la 162 y la 188. En la 227 ya encontramos la resolución 162 y 188, quedaron modificadas, quedaron inmersas en la 227. De manera pues que yo no debería de tocar resoluciones la 162 y 188 para el año grave 2025. Tendría que venirme con la 227, pero la DIAN dice, no señores, por ahora 162 y 188 hasta el año grave 2025. Entonces, como aquí lo vemos, a partir del año grave 2026, ustedes van a hacer uso entonces de la resolución 227 y las dos resoluciones que modificó la 227 en octubre del 2025, la 233 y la 237. Entonces, es bien importante, pues recordemos que en el 2026 aparece un proyecto de resolución, pero el día 29 de abril aparece ya la resolución, que es la número 12, resolución 12. ¿Recuerdan? La número 12 es una resolución muy reciente que modificó a la resolución 227, que ya vamos a ver básicamente qué fue lo que pasó con esa resolución 12. Entonces, este es el resumen para que lo tengamos en cuenta. Entonces, 2024, resolución 162 y empiezan con vencimientos en mayo de 2025.
Para el 2025, entonces tenemos resolución 162 y la 188, que se arrancaron, pues obviamente, arrancaron vencimientos a partir del 28 de abril con algunos saltos que se dieron porque se reprogramaron tres grupos de responsables de información exógena del grupo de grandes contribuyentes que ya no vamos a ver, y eso lo trae la resolución 12, ¿cierto? Esta nueva resolución. Y disculpe, para el año 2026, entonces, para el año 26, si vamos a tomar la 227, la 233, la 237 y parte de la resolución 12. Recuerdan que la 12 que se gestó el 29 de abril. Esa es, pues, digamos, esa es la línea del tiempo para que lo tengamos en cuenta. Esto es para el mapa, pues básicamente, y aquí pues como vemos, para que lo tengamos en cuenta y tengamos claro la aplicación en ese orden de días. Entonces, para el año grabable 2024, 162, para el año grabable 2025, 162,188. En septiembre surge la resolución 227 que se va a cubrir para año grabable 2026 en adelante con las resoluciones 233, 237 y resolución 12, ¿cierto? Que es la del 29 de abril, para que lo tengan en cuenta en esa línea que es muy importante. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que sabemos nosotros, y para retomar un poquitico, que esta resolución del 31 de octubre del 2023 define, pues, cómo la resolución única en su momento es definida como para el año grave 2024 y siguiente, ¿sí? Es decir, hay una definición de una resolución única. Eso lo dice la 162. Entonces, ahí establece también el sujeto de la estructura de los obligados. Recordemos que en el artículo primero de la resolución 162 tenemos 18 grupos de obligados en esa 162. Y la 188 me trae dos nuevos grupos de obligados que son el grupo 19 y el grupo 20. Sienta las bases sobre las cuales se construirán todas las modificaciones posteriores. Bueno, eso es básicamente el resumen de la 162. ¿Qué pasó con la 188? Que esta modificó la 162 y es del 2024. Eh, ahí aparece una inclusión de reportes sobre criptoactivos. Esto aplica para el 2026. Nuevos conceptos para donaciones a bancos de alimentos. Este sí aplica para el 2025, ya lo vamos a ver. Reglas específicas para contratos de obras públicas. Entonces, ahí básicamente es un nuevo concepto para los contratos que se hacen con obras públicas para las entidades territoriales y municipales con privados, que los excluye del IVA, que me parece muy importante. Entonces es un concepto bien importante para que lo tengan en cuenta si tienen alguna operación con contratos de obras públicas con los entes territoriales y municipales, están excluidos del IVA. Y hay un concepto para que lo tengan en cuenta. Ajusten la identificación de vendedores en transacciones con tarjetas de créditos. Entonces, ahora, este cambio sí básicamente le apunta directamente a las entidades financieras. No aplica básicamente para quienes estamos acá en sala. Y básicamente es que el formato 1023 tiene un problema, ya lo vamos a ver, un problemita de que no había forma de cómo explicarle en el formato y para entregarles información a la cuando quien está de intermediario con esa tarjeta de crédito está reportando una operación y no tiene identificado quién fue el vendedor. Entonces, básicamente lo que hice fue aclarar eso. Y como bien les decía, nuevos sujetos obligados de los numerales 19 y 20 del artículo primero de la resolución, o sea, se adicionan a la resolución, la resolución madre, en este caso la base 162, dos nuevos obligados que son numeral 19 y 20. Ya lo vamos a mirar, claro que sí. Entonces, ve lo que rige. Dígame entonces cómo estamos. Entonces, ¿qué rige para 2025 como regla de aplicabilidad de resolución 162 más resolución 188? Es el marco normativo para el año grave 2025. Eso es fundamental. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con la resolución única en materia tributaria, la 227? Pues básicamente recordemos que la 227, que surge el 23 de septiembre del 2025, es la resolución única en materia tributaria para el caso de la información exógena que está en el compendio del título 3, capítulos 1 al 12,
vamos a aplicarla a partir del año grable 2026. Básicamente es eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto, digamos que estos son los nuevos ajustes, pero esto ya es para el 2026. La 233, no nos vamos a enredar hoy con este tema, no vamos a hablar de la 233 porque eso no, lo tenemos que retomar básicamente para el próximo periodo. Lo mismo la 237. Dejémoslas ahí quieticas por ahora para no enredarnos tanto la vida. Entonces, eh, viene entonces propuestas de modificación técnica a la resolución 227. Eso lo trae entonces aquí hablamos de proyecto de resolución, pero ya es un hecho esa resolución, la 12, ¿cierto? La 12 ya vamos a mirar cuáles son las modificaciones, pero lo que quiero decirles es que estemos tranquilos porque son modificaciones que tienen que ver, es unos ajustes muy técnicos y no tienen nada que ver con contenido de la información, pero sí es bueno que la conozcan, sobre todo los compañeros que estén en sala y que manejen el tema de los XML y XSD, pues es muy importante que lo conozcan. Atención, no aplica para el año grave 2025, entonces no se preocupen en ese orden de ideas, básicamente. Entonces, recordemos, comunicado de prensa, que nos dice año grave 2025 y que nos informa asociado a fuentes de normatividad 2025, 122, 188, 2026, la resolución 227, 233 y 237. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, ese es el, digamos, el foco fuerte, el corte de este problema. Entonces, es importante, pues, digamos, hacer el ajuste y revisar básicamente, entonces, qué pasa, qué va a pasar entonces con el 2025, que es lo que nos interesa en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, revisemos ese tema. Disculpe, este no es, discúlpeme que este no es. Muy bien. Entonces, vámonos entonces con el año grabable 2025 ajustados a estas dos resoluciones. Nos vamos a dar cuenta y hay una muy buena, esa es la parte, pues digamos, positiva. No son, es decir, si nos basamos con todos los papeles de trabajo, toda la parametrización que ustedes tienen, año grabable 2024, no son muchos los cambios que tienen que hacer. Perfecto, eso ese es, digamos, el valor agregado. Recuerden que ustedes van a mirar el prevalidador del año grabable 2025 y es muy parecido al del 2024. Por obvias razones, tiene algunos ajustes de los que vamos a tratar en este momento. Entonces, desde el punto de vista de los cambios de la 188, pues básicamente lo que siempre motiva en todas las resoluciones, la DIAN, si ustedes ven la 188, estas son las motivaciones, ¿cierto? Entonces, mejorar, aclarar algunos datos para el mejoramiento de la fiscalización, la data que esté más ceñida a la realidad y evitarnos, pues, algunas duplicidades en información, etcétera, etcétera. Pues digamos que es parte de la motivación, ¿cierto? ¿Qué más trae la 188? Control tributario estricto. Esto sí es bien importante porque aquí vienen dos temas fundamentales, señores. Los tratamos en las reuniones que hicimos anteriores, pero es bien importante que lo tengan en cuenta. Uno de los aspectos de los cuales la DIAN está trabajando y está enfocando mucho el tema de control y fiscalización son el toma de las acciones, cuotas o partes de interés para todas estas estructuras societarias que no cotizan en bolsa. Todo ese control, compra, venta, enajenación de acciones, la DIAN está controlándolo y la prueba de ello lo tenemos que en el formato 1001 debemos de reportar información si compramos acciones, en el 1007 debemos reportar si vendimos acciones y ahora en los formatos 2820, 2833 que ya están empezando ustedes a reportar, van a reportar el detalle de la operación de venta de acciones, cuotas o partes de interés cuando esa venta es superior a 5.000 VT. ¿Recuerdo? Eso es una parte bien fundamental. Este es uno de los aspectos básicos que tiene desde el punto de vista de lo novedoso en materia de información exógena a partir del año grave 2025. Control a socios y accionistas. Y por otro lado, otro tema que viene para control es
todas aquellas entidades que están inmersas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Estas entidades que no son no contribuyentes declarantes del artículo 23, que son muchísimas y súper, súper importantes. Todas estas entidades como tienen que ver básicamente eh, por ejemplo, las cámaras de comercio, todas estas entidades que tienen que ver con, por ejemplo, como Camacol, tienen que ver también con las oficinas y todas las entidades que manejan todo el tema de Alcohólicos Anónimos. Ese es otro tema. Tenemos también los partidos políticos que pertenecen al artículo 23, entre otros. Todas estas entidades que hay que hacer una lectura muy juiciosa del artículo 23, porque pues ellas tienen que reportarle a la DIAN a partir del año grave 2025, este año, en dos formatos, cómo se gastan los excedentes que aprueban a 31 de diciembre cada año, cuáles son los proyectos que desarrollan para que esos excedentes vuelvan otra vez a integrarse a el propósito, el objetivo misional de cada una de estas entidades. Entonces, control para proyectos a un año a proyectos de largo alcance, ¿de acuerdo? Entonces, es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Este año se están estrenando estos cuatro formatos, los de los socioaccionistas y los del artículo 23, ¿cierto? Desde el punto de vista del tema de calidad de la información, que me parece bien importante, se eliminaron algunos conceptos agrupados, eso lo trae la 188, pero básicamente agrupados u opacos, como lo dice en la motivación, exigencia de extracción de conceptos específicos, como lo que vamos a ver con el tema del gravamen a los movimientos financieros, que hay un tema bien importante que los tenemos que tratar. Perfecto. Entonces ya nos queda claro, esto es simplemente lo que hablamos con la línea del tiempo. ¿Qué quedó para el año rural de 2025 y qué hay desde el punto de vista de la sustancia de la norma, tanto para el 2025 como a partir del año rural de 2026? Esto ya lo hemos visto. Entonces, aquí mire, ¿qué aplica para el año rural de 2025? El primer artículo que trae la resolución 188 que está adicionando a la 162 son dos nuevos grupos de obligados a reportar información exógena a la DIAN, grupo 19 y grupo 20, estos dos. Entonces, recordemos, aquí el sector privado, digamos desde el orden de ideas, en esta calidad de sociedades o estructuras societarias que manejan acciones que no cotizan en bolsa, van a tener que reportar información sobre el enajenante, es decir, el socio accionista que vendió acciones en el año grave 2025. Eso ya lo vimos y lo tocamos, recuerda, ustedes muy bien lo conocen, saben, claro que tienen que saber que si hubo enajenación porque ustedes manejan un control a través de un libro de socios accionistas, saben cuál fue el porcentaje y cuál fue la proporción de venta y a quién les vendió, por obvias razones porque llega un nuevo tercero a participar de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, que la sociedad tiene una obligación muy importante ahorita cuando tenga ya que cumplir con su obligación de reportar la información exógena es de informarle a la DIAN en el formato 2820 que efectivamente hubo enajenación y que pues obviamente si el socio accionista le reportó el detalle de esa operación, cómo fue la operación, cómo fue el pago, si fue a título gratuito, a título oneroso, cuánto fue el valor de la operación, etcétera, etcétera. Si tienen absolutamente toda la información que pide el formato 2820, entonces ustedes le reportan toda la información a la DIAN en el formato y con las fechas y los plazos que tienen para este año. De lo contrario, si el socio accionista le responde a la sociedad que eso es una información privada y que no se la va a entregar a la sociedad, entonces ustedes están en la obligación de informarle a ese socio accionista que si la operación fue superior a 5.000 VTs, entonces a partir de ese momento ese socio accionista se convierte en responsable de información exógena. Y a más tardar el último día hábil del mes de junio, en el formato 2833 le tienen que reportar esa información a la DIAN. Recuerden que la condición es que esa operación haya sido superior a 5.000 VTs. Muy bien, ¿cierto? Entonces, este es un tema que me parece que pues, está impactando básicamente en ese orden de ideas.
Este es entonces este nuevo grupo de obligados a reportar información. Por otro lado, este grupo 20 es un grupo bien importante, bien interesante, porque son algunas estructuras ya desde el punto de vista estatales, del sector público, mm, entidades otorgantes de beneficios. Entonces, todas las entidades, ministerios, sobre todo ministerios y algunas organizaciones especiales que otorgan beneficios por algunos proyectos bien importantes como proyectos asociados a ciencia, tecnología e innovación, al Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el tema, por ejemplo, de la cinematografía como tal, el Ministerio de Trabajo, que pues obviamente asociados a los incentivos de, por ejemplo, el primer empleo para profesionales menores de 28 años, o los que están empleando eh, profesionales con doctorado en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que tienen pues obviamente beneficios bien importantes. Igual a la ANLA y las corporaciones autónomas regionales, que en ese sector también hay una serie de beneficios. Estas entidades, entonces, ¿qué van a hacer? Como certifican periódicamente a esas personas que están recibiendo ese beneficio tributario, llámese un ingreso no constituido de renta ganancia ocasional, unas rentas exentas, unos IVAs y excluidos, etcétera, etcétera. Estas entidades están controlando todos estos proyectos, todos estos eventos que estos contribuyentes están desarrollando y por obvias razones generan esos certificados, ¿cierto? Esos certificados, ¿cierto? Entonces, esos certificados que lo generan periódicamente, puede ser anual, semestral o trimestralmente, a partir de este año, estas entidades se lo tienen que reportar a la DIAN. La DIAN va a cruzar esos certificados pues, que pues obviamente fueron otorgados por el sector público y a cruzar contra estos contribuyentes que están realizando estos proyectos para pues obviamente revisar el debido cumplimiento, si realmente están cumpliendo y por obvias razones obviamente están siendo beneficiados por esos créditos tributarios como tal. Estos son los dos grupos nuevos que vienen a partir del 2025 como tal. Muy bien. Aquí retomamos un poquitico el tema de socio y accionista, enajenación, ¿cierto? De acciones no listadas pues digamos, miremos el flujito que es bien importante para que lo tengan en cuenta. Recuerda que participan estos dos formatos, ¿no? 28-20, 28-33. 28-20, la persona jurídica, ¿cierto? La sociedad. Y 28-33, el socio, si no le cumple. Entonces, básicamente, el tema es, hubo enajenación de acciones en este caso, que son obviamente estructuras que no listan en bolsa. Entonces, la pregunta es, ¿el socio accionista le entregó la información sobre toda la operación en enajenación a la sociedad? Si la respuesta es sí, entonces la persona jurídica elabora el formato 2820 completo, completico, con todo el detalle de la operación. Pero si el socio no le da respuesta sobre el detalle de la operación, entonces automáticamente, sin importar que esa persona natural, digamos una persona natural, porque aquí también puede caer una persona jurídica, por supuesto, ¿cierto? Pero en el caso de una persona natural, digamos que esa persona natural no es responsable de información exógena, entonces ese socio accionista, pero es que yo no soy responsable de información exógena, yo no tengo que reportar esa información. Sí, señores, la tendría que reportar. A partir de ese momento se convierte en responsable de información exógena, pero en este caso por el formato 2833. Lo va a hacer el último día hábil del mes de junio. Aquí dice último día hábil del mes de febrero, pero no es cierto, es el último día hábil del mes de junio. Hablamos aquí del último día hábil del mes de febrero, era para una debida diligencia que debió haber hecho la sociedad solicitándole al socio la información para que se la entregara más tardar el último día hábil del mes de febrero. Eso lo dice ahí la norma en el numeral 19 del sujeto obligado, ¿de acuerdo? Entonces, mire, mándenle una cartica por allá a comienzos de febrero al socio y dígale que usted necesita esta y esta información para que se la entregue, que usted sabe que vendió acciones y usted necesita reportarle eso a la DIAN. Entonces, eso, y dale una fecha máxima, el último día viene el mes de febrero, para que le responda la información, ¿vale? Pare de contar. Muy bien. Básicamente eso sería como el flujito, ¿de acuerdo?
Entonces, ahora sí, vengan, vamos a detallar, vamos a pasar ahora sí a detalle. Eso, el recorderis, básicamente ustedes ya vienen trabajando muy bien con eso. Esto sí me parece que es bien importante porque tiene que ver con los cambios, con los cambiecitos básicos que tenemos que tener en cuenta para el año grabable pues 2025 como tal, ¿cierto? Que son, que son unos cambios pues muy, yo diría que muy sutiles, son demasiado sutiles los cambios, pero bien importantes. Arranquemos con este famoso concepto 5101 que nos dio tanta briega año grabable 2024, porque en el 2024 en la resolución 162 apareció ese concepto 5101 graben a los movimientos financieros, ¿recuerdan? Recuerden que hasta la última fecha yo a ustedes les comenté que el gravamen a los movimientos financieros debía llevarse al concepto 5015, el que tradicionalmente traíamos el gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuál es la razón? La razón específica. ¿Y por qué? ¿Por qué razón yo planteaba, a pesar de que en la resolución 162 aparece el concepto 5101? Pero si ustedes van allá al artículo donde está el tema de pagos a uno en cuenta, beneficiario de pagos a uno en cuenta, y encontramos la estructura de todos los conceptos, ¿cierto? Ahí están identificados todos los conceptos. Va y uno ubica el concepto 5101 y lo encuentra ubicado en el grupo 4 y ese grupo 4 dice, esta información la tienen que reportar, son estas entidades financieras que manejan pensión voluntaria. Y dentro de ese grupo 4 hay tres conceptos. Entonces, ¿qué entendimos? Que esos tres conceptos aplicaban única y exclusivamente para estas entidades que manejan pensión voluntaria. Todo el tiempo se los planteé a ustedes. ¿De acuerdo? Un contador de Medellín le escribe a la DIAN y le dice, por favor, ¿en qué concepto debo reportar para el año grave 2025 el grave en los movimientos financieros? La DIAN le responde que debe ser en concepto 5101, que eso se dio a partir del año grave 2024. No, no es clara la respuesta de la DIAN, nunca aclaró por qué razón tiene inserto el concepto 5101 en un grupo específico para un grupo de responsables de información específica. Mi posición, podríamos pelearla a la DIAN y yo podría seguir colocando y ubicando y reportando graban a los movimientos financieros en el 5015, pero ahí tenemos unos problemas. 5101, recuerden, 5101, eso sí lo dice el concepto, debe ser por entidad, entonces tenemos que separar por cada una de las entidades, reportar 5101 y bien, como siempre lo hemos hecho, la parte que es deducible y separamos la parte que no es deducible 50 y 50. Perfecto, pero eso sí es bien importante. Entonces, si alguno de ustedes tienen parametrizado gravamen al movimiento financiero 5015, por favor separen gravamen al movimiento financiero y llévenlo al 5101. Muy bien. Esta también, este concepto 5102 es importante que lo tengan en cuenta porque yo sé que eso no aplica a muchos responsables de información exógena, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. El 5102 tiene que ver con todos estos recursos que de una u otra forma un empleador recibe del ICETEX o de Colfuturo o de todas estas entidades que apoyan con estos recursos para estudio y capacitación de los empleados, para pregrado, posgrado o algunas capacitaciones específicas, entonces que son pagos no reembolsables condonados, ¿recuerdan? Esos pagos reembolsables no condonados. Entonces, básicamente, ¿cuál es la propuesta? Entonces, pueden haber dos condiciones, que los recursos le lleguen directamente al empleador y el empleador empiece a hacer los pagos a nombre de cada uno de estos empleados que van a tomar pues ese beneficio en una universidad o pues cualquier otra institución desde el punto de vista pues obviamente de capacitación. Entonces, si el empleador es el que toma el recurso y él hace la dispersión a las diferentes universidades, instituciones, etcétera, etcétera, ese apoyo que llegó lo tiene que reportar por empleado en el formato 2276. Va en el 2276. Ahora, pero entonces la otra, digamos, el otro ítem sería, yo soy empleador, pero yo no tengo control sobre ese dinero porque es un tercero el que está haciendo ese pago, o directamente el ICETEX o Colfuturo u otro tercero que tomó los recursos y los pagos los está haciendo directamente y el empleador no va a tener pues injerencia sobre esa operación. Entonces ese tercero
tiene que reportar la información, pero ya lo tiene que hacer en el formato 5247 para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, este es 5102 para que lo tengan en cuenta. Este también es importantísimo, señores. Entonces, recuerda que hablábamos en la introducción que este seguimiento, este control que está haciendo tan fuerte la DIAN para el tema de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes, ¿recuerdan? Entonces, desde el año pasado se está haciendo. Recuerden que estos conceptos 58, 89, 50, 89, 50, 90 y 91, desde el año pasado los traemos. Pero ya vamos a ver qué pasó. Esto en el caso de compra de acciones, ¿cierto? Compra de acciones. Y 40-20 y 40-21 para la venta de acciones, ¿de acuerdo? Pero si ustedes observan, el año pasado, cómo, cada uno de estos conceptos, cómo estaba descrito. Entonces decía, 5089, compra de acciones, ¿cierto? Compra de acciones. 5090, donación de acciones. 5091, cesión de acciones. Es así, básicamente. O sea que, si ustedes observan la descripción en la resolución 122, nunca incluyó cuotas o partes de interés social o aportes, no los incluyó. Entonces, a partir del 2025, cuando vamos a reportar el concepto 5089, vamos a reportar compra de acciones, de cuotas o partes de interés social o aportes. Es decir, muy seguramente en el 2024 muchos contribuyentes dijeron, mire, yo compré cuotas o partes de interés social o aportes, pero no me los pidió, la DIAN no me pidió, porque la DIAN solamente me pidió acciones. Entonces, no, muy seguramente no reportó. Entonces, la información no está completa, no quedó completa en ese orden de ideas de la compra de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes. Entonces, ese es un complemento a estos tres conceptos para que lo tengan en cuenta. En el caso de la venta, si vendieron, exactamente lo mismo ocurre. Entonces, con el 40-20 decía venta de acciones, que, pues obviamente que son de origen en la renta como tal, ¿cierto? Y 40-21, que son la venta de acciones que le ocasionan o generan ganancia ocasional. Esos dos conceptos, 40-20 y 40-21, también se les adiciona explícitamente las cuotas o partes de interés social o aportes. Ese es el tema para que lo tengan en cuenta con esos cinco conceptos que lo que se hizo fue ampliar la estructura del concepto porque no estaba completa. Este concepto es nuevo, 8340, que es muy importante que lo tengan en cuenta, inclusive para un tema de planeación me parece fundamental. Es que con este concepto 8340, si ustedes donaron a bancos de alimentos, van a reportar, pues obviamente, el descuento tributario en el formato de 04, ¿recuerdan? Concepto de donación a bancos de alimentos, que pues obviamente van a tener un descuento tributario que es bien interesante, de hasta el 125% si ustedes donan alimentos a los bancos de alimentos. Perfecto, muy bien. Listo. Este tema, recuerda que lo hablábamos que es digamos, otra modificación de la 188 y es que para el caso de las entidades financieras que manejan y administran tarjetas de crédito, tenían un problema para diligenciar a aquellas entidades que no reportaban la identificación del vendedor. Entonces simplemente la DIAN hace una mejora a la estructura y a ese formato y coloca, cuando no hay conocimiento de identificación del vendedor, el concepto 43, 9 veces 8, vendedor desconocido. Eso es todo. Yo lo único que les planteo hoy es bien importante, pero el año entrante lo vamos a mirar como más detenimiento, mucho cuidado con las operaciones, con el tema de las entidades financieras, sobre todo en el tema de los saldos en bancos y los saldos pues obviamente en las cuentas de ahorros y las cuentas corrientes. La DIAN, en la resolución 233 tiene una motivación muy importante y está planteándole a estas entidades financieras que a partir del año laborable 2027 va a empezar a solicitar esta información de saldos en bancos, en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en forma mensual. Las va a reportar en forma mensual. Aduce la institución, la DIAN, que la información está llegando anualmente y en muchas ocasiones es una información que ya no opera y que se pierde, pues obviamente, la trazabilidad por parte de la DIAN. Entonces uno empieza a revisar el tema y dice, pero ¿por qué motivo va a empezar a pedir esa información de movimientos crédito y débito de los saldos
de cuentas de ahorro y cuentas corrientes mensualmente. Tienen toda la razón. Analícelo por el tema de las 3.500 VT y la responsabilidad. Ahí les dejo esa parte para que lo tengan en cuenta. Muy bien, viene el tema del artículo 23. Recuerdan que todas estas agremiaciones, entonces, los fondos de empleados, señores, están inmersos en el artículo 23, agremiaciones, los sindicatos, etcétera, etcétera. Muchas estructuras gremiales y asociaciones de muy alto talante tienen que reportarle a la DIAN información en estos dos formatos. Estos tienen una limitante, tienen un umbral y es que deben haber realizado, tener ingresos brutos en el año de reportar o el anterior superiores a 20.000 VTs. Entonces, no son todos los del artículo 23, sino si hubo, obviamente, ingresos superiores a 20.000 VTs 2024 o 2025. En el formato 2835 reportan la destinación y ejecución de beneficio neto excedente cuando es el periodo solamente, con el periodo, no tienen proyectos a largo alcance. Si tienen proyectos a largo alcance, los tienen que reportar en el formato 2834, o sea, proyectos que vienen acumulados a más de un año. Por ejemplo, tienen una edificación, tienen una construcción de un parque, o etcétera, etcétera, que son proyectos a más de un año, 2 años, tienen que reportarlos en el formato 2834. Muy bien, listo. Esto es el tema de las estructuras nuevas, de los famosos nuevos formatos, ¿cierto? Que pues obviamente unos van a aplicar, estos van a aplicar la gran mayoría año grave 2025 y algunos cambios que se van a ver que ya lo vamos a ver a partir del 2026, ¿cierto? Muy bien. Todos estos, vean lo curioso y lo gracioso por parte de la DIAN. Todos estos formatos 2820 hasta el 2840, toda esta serie de formatos tienen versión uno por obvias razones, porque es la primera vez que pues obviamente se van a trabajar con estos formatos. La resolución 12 que vamos a ver enseguida hace una serie de modificación a 13 de estos formatos. Hay una modificación desde el punto de vista estructural del XSD, del XML, y pasan de versión uno a versión 2. Yo digo que es bastante curioso el tema porque ni siquiera hemos estrenado los formatos y ya van a pasar a versión 2. Es un tema pues bien folclórico. Muy bien. Entonces, esta es la síntesis, ¿cierto? De lo que acabamos de ver para el año grave 2025, que es bastante simple, ¿cierto? Entonces, información de socios y accionistas sobre la venta cuando la operación es superior a 5.000 MT, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto? Aquí todo el tema de integración obligatoria del Ministerio de Autoridades Ambientales para el cruce de información, ¿cierto? El tema de las certificaciones, ¿cierto? Todos estos son los dos nuevos actores ahí en ese orden de ideas. Control, recuerdan, graben a los movimientos financieros, pasa al concepto 5101 y artículo 23, que es el tema de ejecución de los excedentes en los proyectos, ¿de acuerdo? Pero cuando tenga ingresos superiores a 20.000 UVTs, utilizan esos dos formatos, el 28, 34 y 35 para que lo tengan en cuenta. Nuevas reglas técnicas, lo que vimos a entidades, pues, digamos, financieras, eso no es un tema pues mayor para nosotros. Y lo que pasó, ¿cierto? Con el tema pues que ya estamos en los plazos, antes de la resolución 12, pues obviamente tenemos plazos inminentes a partir del 28 de abril, ¿cierto? Hasta el 13 de mayo para los grandes contribuyentes, de 14 de mayo al 12 de junio del 2026, pero ya vamos a ver qué pasó con la 12, ¿cierto? Entonces, básicamente, para que ya en ese orden de ideas, pues como que despejamos ya cómo es enfoque 2025 y a partir del 2026, ¿de acuerdo? Que lo tengamos en cuenta. Bien, ah, digamos que digamos, este es el tema que desde el punto de vista de estructura que siempre dibuja la DIAN sobre cómo es que toda esta data y todo el tema que la DIAN pues obviamente trabaja desde el punto de vista de su estructura de tecnología a través de toda la operación desde cruces y ahora pues obviamente con mayor estructura tecnológica y obviamente acudiendo a la inteligencia artificial y toda esta infraestructura de tecnología que crece cada día, pues observamos que la DIAN cada día nos está requiriendo o enviándonos muchas cartas, informándonos pues sobre algún hecho específico y no siempre nos manifiesta. Si usted dentro del contenido y la información que yo le acabo de entregar, usted considera que no
no está cumpliendo correctamente, pues no responda a la carta. Todavía a la DIAN le falta muchísimo desde el punto de vista de esta operación para que pues obviamente llegue a un 100% muy, muy claro con todo este carteo que hace periódicamente, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el tema de trazabilidad de riqueza oculta, mira, trazabilidad de riqueza oculta, socios o accionistas. Precisión, obviamente, y quirúrgica y en deducciones, desglose de impuestos y apoyos, pues digamos, ya va a tener un control más específico en materia de compra y venta de acciones, en materia de gravamen a los movimientos financieros, entre otras cosas. Y cierre de brecha en el tema de beneficios tributarios, ¿cierto? Primero con la GENSAL, recuerda que hablábamos de, digamos, las donaciones que se hacen a los bancos de alimentos. Y por otro lado, ese cierre de brecha de beneficios tributarios, porque pues obviamente estos contribuyentes, o estos declarantes del artículo, no contribuyentes declarantes del artículo 23, pues tienen unos beneficios muy importantes, pues entonces la DIAN quiere hacerle seguimiento sobre los excedentes. ¿Qué pasa con esos excedentes? Para, pues obviamente, generar productos bien importantes como sugeridas y fortalecer pues todo el proceso de control y evasión y el contrabando como tal. Muy bien, entonces este es el resumen. Entonces la 188 que trae 13 nuevos formatos de la serie 28, dos nuevos sujetos obligados, unas modificaciones, que es una pregunta que se hace continuamente, digamos, estos nuevos conceptos que ya los vimos, estos concepticos, estos nuevos 5101, 5102, 8339, 8340, que ya vamos a ver, ya vamos a ver. Este 8340 recuerda que tiene que ver, el 8340 tiene que ver con el tema de las donaciones al Banco de Alimentos. 8339 es el descuento tributario, atención, descuento tributario que pueda ser acreedor el régimen simple de tributación con el tema del gravamen a los movimientos financieros, ¿cierto? Que eso es bien importante del artículo 912 del Estatuto Tributario. Ese es específicamente 8339 para el régimen simple de tributación, ¿de acuerdo? Muy bien. Se ampliaron las descripciones de todo esto, de estos cinco conceptos, ¿recuerdan? Socio accionista, se ampliaron las descripciones. Se ajustaron algunos formatos. Específicamente, quería que miráramos el tema de estos formatos, pero básicamente los ajustes aplican para el año grabable 2026, no para el año 2025. Y recuerda que hablamos en el formato 1005, ustedes recuerdan que lo hicimos, el formato 1005, el IVA descontable, donde reportamos absolutamente todo el IVA descontable, se adicionó una nueva columna para reportar el IVA mayor valor de costo gasto deducible para el efecto del prorrateo, ¿cierto? El tema del prorrateo al que está asociado el artículo 490 del Estatuto Tributario, ¿cierto? La proporcionalidad. Esa información ustedes la reportaron en el año grabable 2024, ¿recuerdan? Porque se adicionó en el 2024. Entonces, pues, por obvias razones, en la resolución 233, después de las críticas que se hicieron en el formato de 05 por parte de ustedes le plantearon a la DIAN, oiga, esa columna está doble, porque ese IVA mayor valor de costo-gasto, producto de la proporcionalidad del prorrateo, también lo tenemos en el formato de 01 por tercero. ¿Para qué me lo vuelve a pedir otra vez en el 1005? La DIAN se percata de ello y dice, ah, sí, tienen toda la razón, lo vamos a eliminar, pero no lo eliminan para el 2025, sino a partir del 2026. Téngalo en cuenta. Entonces, una pregunta que me han hecho muy concurrente es, ¿qué hacemos con esa columna? Tenemos que diligenciarla. No hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunas aclaraciones sobre normatividad, correcciones sobre todo en el tema de referencias normativas, ¿cierto? Como tal. Entonces, básicamente para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, en el asiento de sentidos hay una aclaración al artículo primero, pero solamente en el artículo primero recuerda que en el 162 está el grupo de obligados a reportar información exógena, ¿cierto? Grupo del 1 al 18 y del 1 al 20 con la 188. Y la 188 hizo una modificación al numeral 6. ¿Recuerdan cuál es el numeral 6? El grupo 6 de obligados a reportar información exógena. Ya lo vamos a mirar, pero recuerden que el grupo, aquellos que van a reportar información exógena como agentes de retención.
porque o puede ser una persona natural o una persona jurídica que no cumple con los requisitos del numeral 4 o del numeral 5, entonces tiene que venir al numeral 6 a revisar si es agente de retención. Entonces, básicamente aquí lo que hizo fue hacerle una adición en el numeral 6 sobre, digamos, quién es agente de retención como tal. Ya lo vamos a ver enseguida en la resolución. El tema de las transacciones y las enajenaciones con socios accionistas y las entidades públicas. Digamos que esa es la estructura ahí fuerte de lo que pasó con la 188. ¿Vale? Bien. Esto es lo que tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito que nos interesa mucho. Este sí, recuerden, 5015 migramos a 5101 por entidad financiera. Recuerden, migramos, eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Muy bien, 5102, recuerda que 5102 tiene que ver con todo el tema de los apoyos económicos no reembolsables. Ya les expliqué cómo se maneja ese concepto 5102, que tengan en cuenta. Entonces aquí tenemos el tema de la trazabilidad patrimonial, cuotas y aportes. Para ese cierre, pues obviamente bien importante por parte de la DIAN como tal, ¿cierto? Entonces, y las modificaciones que se hicieron, es bien importante que lo tengan en cuenta. Esto impacta a ingresos del artículo 22 de la resolución 162, ¿cierto? Que amplía el concepto, ¿cierto? Conceptos 40-20 y 40-21 de la venta de acciones, ¿recuerdan? ¿Cierto? Venta de acciones. Y en el caso de los pagos son estos cinco conceptos, ¿cierto? 50-89, 50-90-91, ¿cierto? Que son estos tres, perdón, y estos dos son cinco, que son unos cinco dos para ingresos y tres para pagos. Muy bien. Ah, mire, este era lo que le decía con este concepto 83-39. Aplica para régimen simple, ¿cierto? Descuento del gravamen a movimientos financieros efectivamente pagado por contribuyente régimen simple, es el artículo 912, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Y el 8340 para el tema de las donaciones a los bancos de alimentos. Muy bien. Aquí tenemos entonces los 13 nuevos formatos de la 2800. Entonces, tenemos un nuevo formato para reportar patrimonio corporativo, en formato 2820, enajenación de acciones, ¿cierto? Y el 2833, ¿cierto? Que va para la sociedad, ¿cierto? Subsidios de incentivos estatales, el formato 2823 al 2829. Esas entidades, ¿cierto? Como las miniciencias, donde pues obviamente todos estos contribuyentes tienen un crédito tributario muy importante, un ingreso no constituido y renta y ganancia ocasional. Y pues obviamente estas entidades lo que van a hacer es certificar, ¿de acuerdo? 2834, 2835, artículo 23 del Estatuto Tributario. Beneficio neto o excedente, recuerda. Y el pilar 4 es la creación de empleo y filantropía. Entonces, el formato 284, el certificado de mi trabajo, primer empleo, ¿cierto? Adulto mayor, el formato 2840 está para mi primer empleo, 2839 el formato para donaciones, recuerda, donaciones de APC. ¿Qué es APC? Agencia Presidencial para la Colaboración Internacional. Esta APC quedó como responsable de información exógena, pero a partir del año grabable 2026, ¿cierto? Y también la UME, que pues obviamente recuerden que la UME, que es la Unidad de Planeación Minero Energética, donde pues obviamente se necesita una certificación por parte de la UME para aquellos contribuyentes que están desarrollando proyectos de energías limpias o para aquellas personas naturales que compraron un carro híbrido o un carro eléctrico que pueden solicitarle a la DIAN pues el IVA que pagaron pues obviamente producto de la compra de esos vehículos. Recuerda que tienen 5 años para solicitarle ese IVA a la DIAN. Previo hay que solicitarle esa certificación por parte de esa institución que es la Unidad de Planeación Minero Energética para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, fíjense, frente al 2820, pues es bien interesante que lo tengan en cuenta ustedes. Oiga, ¿quién reporta el formato 2820? Pues son las sociedades, ¿cierto? Las estructuras, estas estructuras societarias que manejan acciones que no listan en bolsa, ¿cierto? Pero digamos que recuerden que el numeral 4 del artículo primero como sujeto obligado a reportar información exógena, si usted es una sociedad,
va a validar en el numeral 4 del artículo primero de la resolución 166 para validar si está obligado a reportar información exógena como persona jurídica. Y en el numeral 4 dice que si obtuvo ingresos brutos ordinarios superiores a 2.400 VTs, pues está obligado a reportar información exógena. Lo que quiero decirle que para el caso para el caso del 2820, usted no tiene que estar inmerso en el grupo 4 como obligado a reportar información exógena. Recordemos que si una sociedad, una persona jurídica no cumple esta condición de las 2.400 VTs el año grave 2025 o el anterior o 2024, se va por el grupo 6 como agente de retención y todas sociedades por pues, naturaleza son agentes de retención, entonces tienen que reportar información exógena, ¿cierto? Aquí lo que está haciendo es, entonces, está el artículo 13 de la resolución 188, modifica el artículo 73 de la resolución 162 para que lo tengan en cuenta para la lectura. ¿De acuerdo? Esto mismo sucede con estos nuevos sujetos obligados del artículo 23 que vienen en el artículo 14 de la resolución 188 y modifican el artículo 74 de la resolución 162. ¿Vale? Ya esto pues ya lo manejamos hasta la saciedad. Aquí están agrupados los nuevos formatos. Miniciencias son el 2823 al 2829 para estos proyectos de calificados proyectos de tecnología, para el tema de, pues obviamente estos créditos tan importantes de ingresos no constituidos de renta y ganancia ocasional. Mi trabajo 2840, primer empleo y contratación de adultos mayores, ¿cierto? Y APC, formato 2839, programas de utilidad común, pero este 2839 se estrena en el 2026. Esto sí vienen en el 2025 para que lo tengan en cuenta. Muy bien, listo. Eso es básicamente lo que nos está pasando, el cambio que tenemos para el 2025, como ustedes pueden observar, es, es un cambio, pues, digo yo, es un cambio muy pequeño, básicamente muy pequeño. Entonces, revisamos rápidamente el artículo primero de la resolución 162, que es la que trae los sujetos obligados a reportar información en esto en año grave 2024 y siguiente, ¿recuerda? Sobre este, pero aquí tenemos que este ya está con la modificación de la resolución 188. Quiero que miremos, pues, digamos, cuatro grupos que más nos interesan a nosotros. El grupo 4, personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable a reportar o el año grabable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos ordinarios y extraordinarios superiores a 11.800 VT, ¿cierto? Y deben de cumplir esta condición y además, si usted es de persona natural de régimen ordinario, tiene que cumplir estas dos condiciones. 11.800 año grave 2024 20 y 2025. Y haber obtenido la suma de ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales en el año grave 2025 superiores a 2.400 VTs. Una persona natural del régimen ordinario debe cumplir las dos condiciones. Si es del régimen simple de tributación, solamente va a cumplir la primera condición, es decir, haber obtenido 11.800 VTs 2024 o 2025 ingresos brutos ordinarios y extraordinarios. Aquí lo único que pueden depurar en esas 11.800 VTs es la venta de casa o apartamento de vivienda. Esa la pueden depurar, la pueden restar, retraer de esos 11.800. Es lo único. Todos los demás ingresos deben de ir a esa canastica para que lo tengan en cuenta. Entonces, el grupo 4, perfecto. Grupo 5, personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable de reportar o en el año grabable inmediatamente anterior hubiesen obtenido 2.400 VTs. Esa es para la persona jurídica, ¿de acuerdo? Y está el grupo 6. Recuerda que el grupo 6, lo dice la 188, el texto lo modificó del grupo 6. Mire lo que dice aquí, numeral modificado por el artículo primero de la resolución 188, ese es el grupo 6. Este grupo 6 son agentes de retención. Entonces, usted como persona natural de régimen ordinario o persona natural de régimen simple de tributación o persona jurídica no cumple con las condiciones del numeral 4 o el numeral 5, tiene que venir a revisar las condiciones del numeral 6. Entonces dice, oiga, señor, una persona natural o asimilada, es una persona jurídica o asimilada, es una entidad pública o privada
y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, impuesto a las ventas, IO, esto fue lo que modificó acá, IO timbre durante el año grabable a reportar. Este IO, aquí estaba IVA y timbre, entonces aquí hubo la necesidad de colocarle lo porque no podía quedar, esa conjunción no debía quedar I solita, tiene que ser IO. Perfecto. Entonces, así quedó el texto del numeral 6 para que lo tengan en cuenta. Recordemos que cuando hablamos como agente de retención es que usted como contribuyente tenga dentro del RUT esa responsabilidad de agente de retención a título de renta, a título de IVA, autorretenedor como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, o retención a título de timbre. Esas cuatro responsabilidades, cualquiera de esas cuatro. Haya o no haya practicado retención o autorretención. Recuerden que solamente por tener esa responsabilidad de una ya lo califica como responsable de información histórica. ¿Qué pasa con el régimen simple de tributación? Digamos, en el caso de una persona natural, el caso más consecuente puede ser una persona natural, que si una persona natural del régimen simple de tributación es responsable del IVA, pues muy seguramente hay alguna autorretención a título de IVA y ya de una ya le hace, no cumple la condición de las 11.800, pero si hubo alguna autorretención o retención por la operación del IVA, pues le toca reportar información exógena. O simplemente que practicó una retención en la fuente a título de salarios, por ejemplo, por salarios. Entonces también iría en ese orden de ideas. Eso era lo que quería mostrarles con el cambio en este orden de ideas. Y observen que aquí entonces estos fueron los dos numerales adicionados por la 188. El 19 y el numeral 20, que ya los vimos, ¿cierto? 19 que tiene que ver con el tema de socio, por el tema de la enajenación de acciones, y el 20 para todas estas entidades respecto de las certificaciones como tal. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a mirar, me parece bien importante, yo creo que es importante, que miremos el tema de la resolución 12. Esta resolución que por obvias razones es más una resolución que tiene que ver una modificación que tiene que ver más con un tema de actualización técnica, ¿cierto? En ese orden de ideas. Ustedes pueden observar acá, discúlpeme, observen aquí en este slide que pues lo que muestra uno es, mire, aquí vemos unas esquemas XML y XSD y vemos aquí unos encabezados, mire, unos cuerpos y unas signaturas. Así, esa es la estructura de un XSD, ¿cierto? Esa es la estructura que tenemos, unos encabezados, el cuerpo y el signature como tal. Esa es la estructura, el signature. Entonces, básicamente les muestro para que, pues, no pretendo que nos metamos al tema de revisar XSD y esas cosas, sino que hay unas nuevas reglas y eso es lo que les quiero mostrar, porque obviamente fallaron en los formatos y en los anexos técnicos en algunos formáticos y eso es lo que queremos ver. Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares de la actualización de la resolución 12 para que lo tengamos en cuenta? Hay una estandarización de etiquetas, o sea, cuando hablamos de etiquetas estamos hablando del título de los encabezados, ¿cierto? Títulos encabezados. Y ese título de los encabezados, sobre todo en los formatos del 2820 al 2835, ¿sí? Y ajuste al atributo, esto es lo que, y ajuste al atributo NIT-NB en el formato 2826, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con ese tema de case sensitivity? Quiere decir que ese encabezado, ese encabezado es sensible para las mayúsculas y las minúsculas. Es decir, si yo escribo, por decir algo, si yo escribo C encabezado con la E minúscula, y si en la estructura XML y XSD ese encabezado está con E mayúscula, no lo va a entender. Entonces, tiene que ser específicamente sensitivo a las mayúsculas y a las minúsculas. Ese fue el error que cometió, ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver más específicamente. Reglas de negocio, flexibilización de variación, eliminación de la obligatoriedad estricta de fecha de pago por incertidumbre técnica, formatos 2820 y 2833. ¿Cómo así, Pedro? Si estos formatos ya estamos trabajando sobre ellos, sobre la venta o enajenación de acciones. Sí,
Pero lo que vamos a ver sobre estas nuevas variaciones de fecha de pago, en el 28, 20, 28, 33 aplican para el año grable 2026 para que lo tengan en cuenta. Eso es bien importante. ¿Qué pasa con fecha de pago? Eh, eh, en el formato 28-20 y en el 28-33 hay un encabezado que dice fecha de pago. Y es un encabezado, es una columna, una columna, es un campo obligatorio. Y entonces muchos contribuyentes ya se están quejando en el orden de ideas que dicen, mira, es que nosotros pudimos haber tenido una venta de acciones y esa venta de acciones se hizo a crédito y el crédito va a más de un año, 2 años, entonces todavía no tenemos una fecha de pago cierta. Entonces esa columna puede ir abierta, es decir, puede ir diligenciada o puede ir no diligenciada. Ese es el tema que ya viene, pero a partir del 2026. En este orden de ideas, para el 2025 posiblemente le obliga a que ustedes tengan una fecha del pago que se hizo. Ese va a ser un tema bastante complicado para el año grave 2025. Nuevos vencimientos en mayo, recuerdan, acción inmediata para el 2026, nuevos vencimientos en mayo del 2026, exclusivos para grandes contribuyentes. Recuerda que tres, pasaron tres vencimientos, de los tres primeros vencimientos se aplazaron para mayo, ¿recuerda? Eso es bien importante para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Uno se preguntaría, ¿pero por qué hizo eso la DIAN? Porque, señores, el formato, el prevalidador para estos dos formatos, 2820 y 2833, lo publicó la DIAN el 29 de abril. Es decir, 2 días después de ya haber vencimientos por parte de los grandes contribuyentes. Entonces, con esta resolución del 29 le dice a los grandes contribuyentes, no, no, no se preocupen. Si ustedes tenían que reportar 28-20 y 28-33 y reportaron los otros, no se preocupen que ustedes pueden reportar ese 28-20 y 28-33 en mayo. Ya vamos a mirar cuáles son las fechas que tienen. O todos los formatos pueden llevarlos hasta la fecha, a la siguiente fecha de aplazamiento, no hay ningún problema. Y, y adición de campos obligatorios requeridos de ajustes en la captura de datos para el año grabable 2026 que se reporta en el 2027, ¿de acuerdo? Eso es lo que trae la resolución 12. Estos son los formatos que se modifican con esos cambiecitos que acabamos de plantear del 28-20 al 28-35, pero solamente son estos 11 formatos para que lo tengan en cuenta. Esto es el tema de los encabezados para que lo entiendan. En la resolución 227, este encabezado que se llama COD-CPT, ¿cierto? Código del concepto, COD-CPT. COD-CPT, mire cómo está. COD-CPT, aquí esta C está mayúscula y esta C está minúscula. Pero la estructura del XML está, las dos C son mayúsculas. Este es el cambio que hace la resolución 12, ¿se dan cuenta? Para este encabezado. De versión, mire, la resolución 227, ¿cómo le parece que en la especificación técnica la versión del formato le coloca tilde a la O? Debe ser sin tilde. Mira, valor total que es un valor de control. Esta va la B mayúscula y la T minúscula y la primera T en minúscula. Y aquí va la B mayúscula y la primera T va minúscula, perdón, y la primera T va en mayúscula. Esto es lo que llamamos case sensitive. Entonces se equivocó la DIAN y por eso hay que cambiarlo en ese orden de ideas y lo hace con la resolución 12. Eso es bien importante. Aquí hay un error muy fuerte y es en este NID, esta restricción que se tiene en el tema de nueva restricción de máximo, inclusive el valor como tal, sobre este atributo, NID y NB. Este atributo pues, es un NID que se tiene que diligenciar, pues obviamente con esta estructura de 9 veces, 9 dígitos máximo, ¿cierto? Máximo 9 dígitos. Debe ir en ese encabezado, ¿cierto? O sea que, pues obviamente ese campo resiste para 9 dígitos máximos y ese es un NID. Y en la restricción que tiene, la variación que tiene en la 227 dice que el máximo valor es un solo dígito, que eso no puede ser, porque entonces básicamente no podría diligenciar un NID ahí, porque solamente podríamos diligenciar un dígito del 0 al 9 nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la validación, el cambio que se hace para que lo tengan en cuenta. ¿Mm? Perfecto. Entonces, esto es, digamos, para que
lo tengamos en cuenta sobre pues, la flexibilización lógica, la fecha de pago que viene en el 28-20, 28-33. Esta es la estructura para que lo tengan en cuenta. Entonces, si hay certeza, pues obviamente ustedes van a diligenciar una fecha de pago, ¿no es cierto? Si hay fecha de pago cierta, pues obviamente se va a reportar. Pero en el caso de que haya incertidumbre porque es una transacción, digamos, es a plazos o hay una condición específica, pues hay que eliminar la validación porque posiblemente no hay fecha. Entonces se debe dejar el encabezado del campo en blanco. Eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el tema de estos dos nuevos campos. Atención, estos dos nuevos campos se van a adicionar al formato 2833 para que lo tengan en cuenta. 2833 al 2833. Campos número 19 y 20, fecha de adquisición y forma de enajenación. Pero es para el 2833, porque el 2820 sí tiene estos campos. Mucho cuidado, pero esto es para el 20, a partir del año grado 2026. Sí, de acuerdo. Eso viene en la resolución 12. ¿De acuerdo? Recordemos que para efectos de la parametrización de la enajenación es bien importante tenerlo en cuenta que vienen son dos en la tabla, pues obviamente estructurada, son dos conceptos. Uno, a título oneroso o dos, a título gratuito. O sea, la operación se hizo o en forma gratuita o a través de una operación de un beneficio como tal, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Listo, recordemos entonces qué pasó, cuáles fueron los grandes contribuyentes que tuvieron su cambiecito desde el punto de vista del plazo que fue extraordinario que se les dio, se les aplazó. Entonces, los del día 29 y 30 creo que pasan al 14, 15 y 19 para que lo tengan en cuenta. Ese es el cambio desde el punto de vista de aplazamiento. ¿Por qué? Porque ese prevalidador de la enajenación de acciones salió el 29 de abril. Entonces, ya recuerden que el 28 de abril ya estaba, el NID 1 ya estaba presentando medios magnéticos como gran contribuyente. Perfecto, listo. Eso es todo lo que quería comentarles para que lo tengan en cuenta. Digamos que no es cosa del otro mundo, pero sí estábamos en la obligación de informarles a ustedes pues qué era lo que estaba ocurriendo y qué ocurrió con todos estos cambios por parte de la DIAN como tal. Muy bien. No sé, Inés, el tema es que si hay preguntas y como estamos de tiempo, me cuentas, Inés, o damos Sí, por doctor. finalizado. Tenemos algunas preguntas acá a través Bueno, del chat. El bueno. señor Mario nos dice, quisiera saber cómo reportar en el formato 1005 el IVA descontable por las devoluciones en ventas, ya que no admite cuantías menores y somos un supermercado donde se usa el NIT 222. De acuerdo, sí, de acuerdo porque el tema es que el formato de 05 es por tercero, ¿de acuerdo? Pero vamos a revisar a ver si tengo, no, no, no tengo. Pero yo creo que el 1005 usted tiene que agregar todo el valor porque obviamente usted puede tener valores agregados en el 10, en el 10. Lo que pasa es lo siguiente, atención. Por favor, porque la respuesta, pues obviamente es un poco difícil y confusa. Recordemos que en el formato 1001 nosotros estamos reportando beneficiarios de pagos a uno en cuenta con operaciones pagos superiores a 3 VT, ¿cierto? Acumulados. Pero hay un parágrafo muy importante ahí en el artículo de pagos a uno en cuenta que dice que, mire, señor responsable de información exógena, si usted tiene pagos inferiores a 3 VT, pero si usted le practicó retención en la fuente, hubo retención, reteíba o hubo alguna operación de retención, me lo tiene que reportar discriminado, me lo tiene que discriminar. Entonces, el tema es complicado porque por esa condición usted el 1005 lo tiene que discriminar totalmente. No le daría la posibilidad para reportar con el NID 222 de acumulado. Es complicada la situación en ese orden de ideas como tal. Yo la verdad no tendría ninguna objeción máximo que tendríamos que hacer una prueba al formato 1005 en ese orden de ideas
para revisar si ese formato nos admite menores cuantías en el formato 1005. Vamos a mirarlo. Mientras tanto, miremos otra inquietud de Inés, por favor. La señora Astrid nos dice, por favor, ¿me podría aclarar si en el formato 2835 se manejan cuantías menores? Un segundito. En el formato 2835. Sí, claro, es que ese formato 2835 es donde usted va a reportar proyectos a más de un año, ¿cierto? A más de un año. ¿Y usted qué es lo que le está reportando a la DIAN? Ni más ni menos, es muy buena su pregunta, ni más ni menos en ese formato que usted ya lo conoce, ese es un 1001, pagos a bono en cuenta que hizo asociados a ese proyecto como tal. Es menores cuantías, claro, le van las menores, exactamente como si fuera un 1001. Inclusive, bien importante su pregunta para hacer una observación bien importante. Si usted reportó todos esos pagos a uno en cuenta en el 2835, no debe repetirlo en el formato 1001. Oiga, es bien importante para que lo tengan en cuenta. No lo repite para que no quede esa operación doble, ¿cierto? Es muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver en este orden de ideas. Voy, voy- voy- voy a ir al inicio porque estoy en el que no es, ¿cierto? En el formato que no es. Un segundito. Hay otra preguntita mientras tanto, por favor, Inés, hagámosle. La señora Viviana nos dice, en el formato 1011 se reportan las cuentas por cobrar o lo reportamos como se hace según la resolución 227. En el formato 1011, 1011. la verdad, 1011, las cuentas por cobrar. Ah, ok, no, pero ya entiendo, le entiendo la pregunta porque tiene que ver con un tema sobre los nuevos conceptos donde estamos reportando propiedad, planta y equipo, ¿sí? Me imagino. Trato de entenderle porque pues me preocupa pues cuentas por cobrar, claro, porque es que dice otros activos creo que es el concepto 1526. Pues la verdad, la resolución 227 aclara esa situación que en los otros activos podría tener usted las cuentas por cobrar. Claro que sí, ese valor patrimonial. Yo creo que sí, por favor. Me parece bien importante su pregunta. Eliminemos los conceptos que ya hemos reportado para que quede exactamente los otros activos que tienen que reportar de propiedad de planta y equipo, diferentes a los que ya reportaban en el formato 1009 o en el 1007 como tal, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, sí, me parece importante. Listo, miremos otra, por favor. Listo, doctor. Nos dice, los inventarios en la resolución 162 no están, pero en la 227 sí están. Para el formato 1011 se reportan en el año 2025 o no. No, sí, no, los inventarios, un segundito, miramos, venga, miramos, porque pues, en la 162 no están los inventarios. Me preocupa enormemente ese tema. Venga, miramos. Vea que sí están en la 162, vea que sí están, aquí está propiedad, planta y equipo. Ah, los inventarios sí no están, ese sí no va, de acuerdo, ese concepto, el concepto de inventarios que es el último, ese no lo aplica, de acuerdo, perfecto, es correcto, tiene toda la razón. Siguiente, Un empleado tiene varios beneficiarios. ¿Cómo se reportan sí, en el formato? un empleado tiene varios beneficiarios, ¿de qué hablamos? Es que no entiendo la pregunta. Un empleado tiene varios beneficiarios si nos amplían, por Un favor. empleado que tiene varias personas a cargo. Sí, ¿Cómo les reportan el formato? ¿en cuál formato? No nos Sí, especifica. sí, Vamos a ampliar con otra. por favor que nos ayude ahí a ver cuál es, de qué formato estamos hablando. La señora Astrid nos dice, en el formato 2835, el IVA pagado o devengado es el IVA que nos facturaron y como tal, el que se pagó. El IVA pagado, sí, en la operación, acuerde que usted está reportando en el 2835 un pago a uno en cuenta, ¿de acuerdo? Es un pago a uno en cuenta, entonces tiene que reportar pues la retención y el IVA, los impuestos pues obviamente que le aplicaron a la operación.
¿de acuerdo? Exactamente como si fuera un formato 1001, ¿de acuerdo? Listo, doctor. La pregunta con respecto a los empleados es en el formato 2276. Ah, pero por favor, porque es que reportamos mucha información de terceros en caso de empleados. ¿Me repite la pregunta, por favor? Un empleado que tiene varias personas a cargo, ¿cómo se reporta en el formato 2276? Pero es que, pues no sé si es que es la primera vez que va a reportar el formato 2276, pero tiene que hacerlo por cada tercero. Lo único que tengo para decirle es 2276, eso es un tema, pues digamos que eso es para una charlita larga. Recuerden que nosotros tenemos qué condición, tenemos condiciones para reportar relaciones laborales, 2276 o 1001. Si la relación es laboral es legal y reglamentaria y nosotros aplicamos retención del 383, toda esa operación va al 2276. Si yo tengo una relación laboral, pero no aplico el 383, sino la retención, la general, por servicios o por honorarios, esa información la reportamos en el formato 1001 para que recuerden, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Eh, yo opino que creo que en las menores cuantías, creo que las menores cuantías debe dejarlo diligenciar en el 1005. Estoy revisando el tema. Vamos a ver si hacemos minúscula, minúscula. No, miramos que me parece bien importante que revisemos este caso. Me parece que es un caso bien importante. Ah, aquí ya, como este es 222, yo me voy es acá, ¿cierto? Razón social. Que le voy a colocar es menores cuantías, ¿cierto? Algo así por el estilo, ¿de acuerdo? Y aquí, digamos que voy a tener un valor X, eh, y va Doctor, ¿nos resultante puede la... compartir, por favor, la pantalla? Ay, disculpe, no están viendo la pantalla. Un segundito, por favor, algo pasó aquí. Entonces me quedé por fuera. Un segundito porque estoy desde hace rato, entonces estoy desde hace rato por fuera. Estamos sin compartir, claro. Qué pena con ustedes. Un segundito, compartimos. Ya. ¿Sí están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Perfecto, entonces este es el 1005. Vea, estoy trabajando menores cuantías, no tengo identificación, estoy pues, elaborando, estoy haciendo un ejercicio, una prueba. Sí, iba tratado como mayor valor, digo pues que cero, no tengo ningún tengo. Y básicamente entonces me voy a ir a cerrar el registro, voy a generar el XML y disculpe que aquí tengo algún... Pero aquí tengo es un problema, voy a cerrar otro, es que tengo otro prevalidador abierto y puedo tener aquí problemas bien, bien fuertes en ese orden de ideas. No me deja dice valor no válido para la celda de fila 15 y la columna 7, no se puede ejecutar la macro. Perfecto, vamos a ver, pero no me deja pasar. Y el tema es porque tengo otro prevalidador acá que voy a tratar de cerrarlo a ver si me deja validar. Otra preguntita mientras aquí soluciono este problema. eh, Listo, doctor. La señora Luz Dari nos dice, se tiene un contrato laboral con un no residente, se reporta en el formato 2276 o en el formato 1001. eh, ¿Tiene un contrato laboral? Habría que ver qué retención en la fuente le está practicando a ese contrato laboral. Si es de las tarifas generales, perdón, lo tendría que reportar en el formato 1001, claro que sí. Sí, sí, de lo contrario en el 2276, sí, de acuerdo. Listo. El señor Germán nos dice, eh, la empresa le hizo aportes voluntarios a fondo de pensiones según artículo 126 del Estatuto Tributario. Se reportan en el 2276 o en el 1001 a nombre del empleado. Eh, las que hizo, la pensión voluntaria es por parte del empleador, ¿cierto? Dice el empleador, ese es en el 1001.
Las que hace el empleado sí van en el 2276 para que lo tengan en cuenta. Listo, la señora Carla nos dice, si una persona natural estuvo obligada a enviar información exógena en los 2 últimos años y cumplió, pero para 2025 ya no cumple los supuestos y no está obligado, pero la DIAN le envió email invitándolo a presentar la información exógena de 2025, ¿qué puede hacer? No, pues es una pregunta bien interesante, pero igual, primero estar seguro de que para el año grave 2025 no está obligado. Revisen. Me gustaría saber si es una persona natural, revisen muy bien. Recordemos los temas de las personas naturales. Muchas veces ustedes trabajan con personas naturales, les llevan todos sus servicios, pues obviamente contables, tributarios, etcétera, etcétera, pero recuerden lo que pasa con las personas naturales. Muchas veces una persona natural y es no obligado a llevar contabilidad. Ustedes le hacen la declaración de renta y de pronto le han presentado unos medios magnéticos y muy seguramente ven la declaración de renta o están tratando de ajustar y hay alguna información que todavía no le ha informado a esa persona natural y la guían. Esta mañana tuve una llamada muy parecida a esta inquietud. ¿Y qué pasa? La DIAN está anticipándose muy bien porque cruzó algunas operaciones con notarías o con temas que tengan que ver con operaciones muy grandes y por eso le está mandando esa carta. Yo lo único que tengo para decirle, revise muy bien a ese tercero, revise bien a ese contribuyente. Esta mañana el contador que me llamó, hicimos la revisión de toda la operación y efectivamente sí tiene que reportar información exógena. Entonces, no tengo una respuesta directa, tienen que revisar muy bien, revisan muy bien las operaciones del 2025 con ese terreno, con su cliente, sea una persona natural, una persona jurídica es mucho más fácil, pero considero que debe ser una persona natural con la que estamos en este momento mirando la obligatoriedad como responsable de información exógena. Perfecto. No, me quedé aquí bloqueado, estoy bloqueado aquí con estos dos prevariadores. Seguimos. ¿Qué otras preguntas tenemos? La señora Hilda nos dice, doctor, no me queda claro la deducción de las VT de la casa de habitación. Eh, Resta de total de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios todo el valor de la venta, todo el valor de la venta de su casa o apartamento de vivienda. Se lo resta para cumplir con el límite de las 11.800 VTs. Es eso, es restarlo. O sea, es decir, porque recuerda que les digo, 11.000, los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, todos. Entonces, usted me puede preguntar, pero es que mira, es una persona natural y es pensionado, tiene pensión, tiene también ingresos por pensión, tiene ingresos por dividendos, tiene ingresos porque también tiene unos honorarios. Sí, todos, absolutamente todos esos ingresos los tiene que sumar para el cálculo de las 11.800 VTs. ¿Qué es lo único que la norma le da la posibilidad de restar? Si vendió su casa o apartamento de vivienda en el año grave 2025 o 2024, los puede restar. Entonces, si los resta que estaba al filo de los 11.800, pero restando esa venta, queda por fuera, pues de maravilla, porque no tiene que reportar la información extra. La Siguiente. señora Alba nos dice, cuando hay capitalización con cruce de cuentas por cobrar a socios, se llevaría a la nueva forma 2820. ¿Y qué fecha de pago se daría? Ese es el tema, ese es el tema. Recordemos que me parece muy bien, todos los conceptos de enajenación de acciones, ¿cierto? Y hay una capitalización y esa recapitalización significa es un incremento de acciones, un incremento de acciones como tal, pues obviamente habría que habría que reportárselo pues a la DIAN, ¿cierto? Si cumple la condición de las 5.000 VTs. La fecha, el problema es eso, ¿cuándo fue esa fecha de esa venta como tal? Ese es pues el lío que hay que tenerlo en cuenta si es una fecha que no está estipulada, no está definida. Para el 2025 sí tendrían que colocar una fecha, porque si tienen que reportar la información, sí, porque la validación nos va a surtir, pero a partir del año grave 2026. Sí, desgraciadamente eso va a ocurrir. Así es.
Listo. Nos consultan si en una ESAL el excedente se utilizó en el año y quedó en construcciones en curso, ¿dónde se reporta? Construcciones construcciones en curso. A ver, en el año, hay, digamos, para que usted mire el formato, estamos hablando entonces del 2835, porque básicamente usted va a reportar los excedentes y la operación del proyecto en un año. Recuerde que hay un campo donde dice cuántos excedentes tiene, cuántos vienen acumulados, entonces, y cuánto se gastó en el año y cuánto le quedan. Entonces ahí, pues hace la cuenta, ahí está la cuenta corriente de qué recibió en el año, cuánto trae de años anteriores, qué se va a gastar y qué le va a quedar. Eso lo puede reportar ahí en el 2835, claro que sí. La señora Belsi nos dice en el formato 1005 cómo se reporta el IVA mayor del costo. Se reporta por terceros, recuerden. En el formato 1005, el IVA mayor valor de costo o gasto por prorrateo, por proporcionalidad, hay que hacerlo por tercero. Ese mismo valorcito usted lo está reportando también en el formato 1001, ese es el que se está repitiendo. Y recuerda que hablamos que, desgraciadamente este año hay que volverlo a repetir. El año entrante, para el 2026, esa columna sí va a quedar eliminada del formato 1005. Correcto. El gravamen a los movimientos financieros lo reportamos en el concepto 5015. No, 5101. 5101. ¿Qué pasa si invierto en un inmueble de un tercero y baja mi patrimonio de un año a otro en 200 millones? Simplemente lo puedo tomar como un gasto y lo justifico con la factura electrónica ante la DIAN. Sí puede ser esa condición, sí, sí, por el producto de esa operación sí lo podría hacer. Sí, básicamente. El 1001 y el 1005 que cambian de versión para 2025 también queda aplazado para 2026. Pues miramos los concepticos que vimos, ¿cierto? Del 1001, que son tres, cuatro conceptos que se modificaron, y el concepto que vamos a adicionar, el 5102, que es para esos dineros que recibe el empleador para pagar, obviamente, educación, capacitación a los empleados, ¿cierto? Que son estos valores que son condonados, ¿cierto? Condonados, sí, sí. Y eso es lo único novedoso que hay. No, no hay nada más en ese orden de ideas. No, lo que acabamos, o sea, si ustedes ven la presentación así como está de comprimida para 2025, la revisan y los concepticos que planteamos ahí, esos son los únicos que habilitaron. Quiere decir que la parametrización del 2024 le va a servir, solamente adicionan esos cambiecitos y listo, ya están listos para reportar la información. Caso contrario, si tienen que reportar 28, 28, 20, 28, 33, 28, 34 y 28, 35, que sí es un tema nuevo, novedoso. ¿De acuerdo? Los aprendices en etapa productiva, ¿en qué formato se deben reportar para el Ah, año gravable 2025? muy buena Teniendo la en pregunta. cuenta que fueron Sí, reportados en nómina electrónica a partir del mes de agosto. Y los de aprendices acuerdo. en etapa lectiva, ¿en qué formato deben reportarse? Bien, gracias por la pregunta porque me parece bien importante. Esa es la parte novedosa del 2276 para el año grave 2025 nada más. Recordemos que hubo reforma laboral y dentro de esa nueva estructura de reforma laboral lo único que se ve novedoso para el caso, como en el caso de para aplicar a información exógena, es el tema de los aprendices. Porque a partir de agosto, como lo dice la compañera, los aprendices pasan a ser un contrato legal y reglamentario laboral, ¿de acuerdo? Entonces, por ser un contrato legal reglamentario, vamos a tener que reportarlos en el formato 2276. Recuerdan que antes lo reportamos en el 1001, entonces tendrían que dividir la información. Hasta julio, esos terceros los llevamos al 1001 y a partir de agosto al 2276. Pues más o menos esa debe ser la dinámica. Listo, doctor. Las copropiedades deben reportar las cuotas de administración y es cierto que el Vean, prevalidador no admite devoluciones en venta para consumidor final. sí, de acuerdo, eso es cierto, eso no lo acepto. Buena la pregunta sobre las PHs. Señores, la resolución 233 que tiene aplicación para el 2026
pero que yo lo plantearía así, la verdad que lo hago y creo que no vamos a cometer ningún error. En el caso de las propiedades horizontales, que no sean mixtas, que no manejen temas comerciales e industriales, solamente que vivan estas propiedades horizontales o administración viva de las cuotas de administración, de las cuotas extraordinarias y las sanciones como tal, no se deben de reportar en el formato de 07. Eso lo dice la resolución 233 que aplica para el 20, a partir de este año horario 2026. Pero recuerde todos los cambios que ha dado la DIAN desde el punto de vista de respuestas a consultas sobre los pagos, las cuotas de administración. Efectivamente, las cuotas de administración no son un ingreso. Además, ustedes no facturan esa operación. Entonces, no las deben de reportar en el formato 1007. Correcto. Las cesantías en el formato de las obligaciones de la empresa se reportan a nombre del fondo o del empleado. Obligaciones de la empresa, o sea, digamos, no, no las va a reportar por tercero, normalmente las reportan por cada entidad a la cual pues obviamente tiene pendiente que ya ustedes causaron ahí la causación de esa obligación, pero que se va a dar al año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces se la van a transferir a la entidad financiera al año siguiente. Es por tercero, pero por entidad financiera como tal. Una empresa de cultivo que carga sus operaciones al activo en el año grabable reporta el 1001, sus movimientos en el concepto 5035 y 5032 o en los conceptos normales. No, 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 50-35 y 50-32. No, en los normales. No, 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 para nada. 50, venga, miramos porque me parece que pues aquí, vamos a mirar. El caso son gastos pagados por anticipado, pero bueno, entonces, venga, revisamos el tema. Si maneja, si usted maneja el tema de los pagos como concepto anticipado, ¿de acuerdo? Entonces sí tendría que llevarnos aquí al grupo de los anticipados, pero le toca manejar con mucho cuidado todo el tema de la amortización, el 50-19. Porque recuerda, si usted maneja anticipos, la norma tributaria es muy clara en ese sentido, que si usted maneja pagos anticipados de más digamos, de más de un año, anticipos que no van a los 12 meses, sino que van a más de un año. Recuerde pues que la norma le está diciendo, usted se debe tomar el costo de deducción de acuerdo pues obviamente al tema del anticipo. Entonces, si usted tiene por ejemplo, un seguro a 24 meses, el seguro vale 100, entonces usted en el año uno se está tomando el 50% de ese seguro como costo de deducción y el otro 50% para el año siguiente. Ese es el control con la amortización. Entonces, si la situación es esa, tienen que hacerlo dentro de esos grupos de pagos anticipados. Claro que sí, es correcto. Los IVAs pagados llevados al gasto por el prorrateo, ¿en cuál formato lo reporto? ¿En el 1001 o 1005? Porque la columna está en ambos formatos. Y toca hacerlo en ambos formatos, desgraciadamente, porque la columna no la eliminaron. Entonces hay que hacerlo en los dos. Sí, hay que repetir esa información. No hay nada que hacer para este año, desgraciadamente. En el Listos. año, a partir del 2026, esa columna sí queda eliminada, entonces ya no solamente va a quedar reportado en el 1001. Nos dicen en la pregunta de las cesantías si en el año 2026 se entregaron cesantías a los empleados para pago de créditos hipotecarios y estos no se consignan a los fondos, entonces ¿cómo se reportarían? Bueno, no, es decir, ustedes en el 2026, en el 2026 le entregaron las cesantías, le entregaron pero 2026, pero eso es para el año entrante, ¿cierto? Estamos hablando de una operación que es para el año entrante, sí, no hay ningún problema. Ustedes le reportan en el 2276 porque ahí hay dos columnas, las transferidas o las pagadas, las transferidas a la entidad financiera o las pagadas directamente al empleador. Entonces ustedes le reportan en cabeza del empleado lo que le pagó para compra de vivienda, las cesantías como tal. ¿De acuerdo?
Listo, doctor. No tenemos más preguntas hasta el Bueno, muy bien. momento. Me disculpa que me quedé bloqueado aquí porque tenía abiertos dos. Iba a mostrar los prevalidadores de los socios accionistas, pero no, me quedé bloqueado acá. Es que ese es uno de los problemas grandes que tiene. Si usted tiene más de un prevalidador abierto, eso es un dolor de cabeza, bien, bien fuerte. Me queda ahí el tema, entonces, simplemente por revisar en el formato de 0,5 sobre la posibilidad de las menores cuantías. Yo no sé si el compañero está ahí que le damos la respuesta por escrito. Yo lo miro, es simplemente hacer la prueba. Yo creería que sí, sí debe dejar las menores cuantías, es lo único, pero no estoy muy seguro en ese orden de ideas. Listo, Inés, muchas gracias Listo, a todos doctor. por la participación. Estuvimos estuvimos muy partícipes esta tarde. Me agrada mucho todo ese grupo de compañeros que estuvieron acompañándonos, porque pues obviamente este era un deber y una obligación por parte de ICEP y por parte mía. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchísimas gracias, Pedro, por estar siempre pendiente de todas las personas o de todos los contadores que en este momento iniciamos este proceso de exógena, que como les decía al principio, pues se ha convertido en una de las principales herramientas de la DIAN. Así es que importantísimo hacerla muy bien, hacerla con claridad y hacerla a conciencia. Esperamos que todos nos sigan acompañando, que estén pendientes de nuestros eventos. Nosotros mensualmente vamos a estar entregando un resumen de la actualidad normativa. Así es que sigan muy pendientes. Inés enseguida les va a contar los nuevos eventos que tenemos. Inés. Claro que sí. Para este 19 de mayo vamos a dar inicio al curso de planeación tributaria para emprendedores, pequeñas y medianas empresas. En este curso contamos con la participación de excelentes expositores. Son en total 6 módulos, así que invitados a que se inscriban. Todavía tenemos cupos para este curso. Para el día 2 de junio vamos a realizar el seminario de evoluciones de saldos a favor en renta. Nos va a estar acompañando el doctor Cristian Junot y la doctora Karen Álvarez. Es también de forma virtual de 5 de la tarde a 8 de la noche. Para los días 3 y 4 de junio vamos a realizar un taller práctico y actualizado en retención en la fuente. Y nos van a estar acompañando dos excelentes expositores, el doctor César Anzola y el doctor Juan Felipe Gómez. Y vamos a realizar también, para que nos vayamos preparando para las declaraciones de renta a personas naturales, el 10 de junio, un seminario taller con el doctor Jaime Monclú. Y por último, pero no menos importante, vamos a realizar el segundo encuentro de litigio y procedimiento tributario. En esta edición vamos a estar en la ciudad de Bogotá y nos van a estar acompañando excelentes expositores como el doctor Lorenzo Castillo, Julio Roberto Pisa, Miriam Estela Gutiérrez, César Camilo Cermeño, Carlos Guerra y Cristian Junot. Vamos a estar los días 28 y 29 de julio. Vamos a tener unos descuentos por pronto pago. Así que muy invitados a que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales y que no se pierdan ninguno de nuestros eventos y los grandes descuentos que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Sí, y Inés, permítanme un momento, les quiero recordar a todos que con las autorretenciones y las retenciones, realmente la mayoría de empresas pues nos va a quedar saldo a favor. Entonces, es importante este seminario de devoluciones, cómo podemos recuperar nuestra plata. Así es que muy invitados, muy especialmente el 2 de junio. Y les repito nuevamente, mensualmente estaremos entregando actualidad normativa. Si es que estén pendientes. Feliz noche y muchas gracias.